Iglesia querida, bienvenidos. Qué lindo poder cantar a nuestro Dios. Las canciones son tan importantes porque nos ayudan a ver, ¿no? También, al igual que la predicación, quién Dios es y lo que Él ha hecho en favor de todos nosotros. Y antes de empezar, vamos a pedirle a Dios, ¿no es cierto?, de su gracia para poder hoy escuchar su verdad, escuchar su palabra. Ustedes saben que el infierno tiene niveles de castigo, ¿no? Porque a mayor revelación, mayor responsabilidad y mayor demanda. Si una persona escucha y ha entendido la verdad, bueno, Dios va a pedirle cuentas sobre cómo aplicó esa verdad. Y aunque nosotros entendemos como creyentes que la salvación no es por obras, sino por pura gracia, eso sí nos pone a nosotros los creyentes no en una cómoda realidad, sino en una gozosa realidad que debería llevarnos a una diligencia santa, y es a poder responder a lo que ese Dios santo nos ha llamado en su amor a obedecer, y eso va a estar ligado mucho a lo que Él nos vaya enseñando. Así que es peligroso escuchar mucho cuando el corazón es necio y se resiste a obedecer, porque a mayor información, si yo no respondo, mayor es la rebeldía, y a mayor rebeldía, mayor castigo, mayor disciplina. Y cuando hablo del infierno, es terrible porque ¿saben cuántas personas han escuchado la verdad del Evangelio? Y quizás tú seas alguien que ha venido por primera vez, pero has escuchado mucho acerca de Jesús, has escuchado de su salvación y has escuchado también lo que Dios te está llamando a hacer, pero tu corazón se resiste. Y estás acá pensando, qué bueno que yo vine, y sí, es bueno que hayas venido, pero si tú vienes por primera vez y sigues con el corazón indiferente a Dios, acuérdate que en el infierno hay niveles de castigo. Y no es que uno dice, bueno, tengo que responder porque hay niveles de castigo, sino para que tú sepas que no es que yo escucho la palabra de Dios y me voy como si nada y no va a pasar nada, sino que hay consecuencias eternas. Hay consecuencias eternas. Y el culto es un desafío, porque tú vas a luchar hoy con tu mente. ¿Sí? Tu cuerpo puede estar acá, pero tu mente no sé dónde está en este momento. Y tu responsabilidad, así como la mía es predicar fielmente la verdad de Dios, tu responsabilidad es escuchar fielmente la palabra de Dios. Y escuchar fielmente implica luchar con tus pensamientos para poder hoy escuchar lo que Dios tiene. La oración de nosotros es, Señor, habla porque tus siervos escuchan. Dime, Dios, lo que tienes hoy para decirme, para que mi alma responda a ti en obediencia. Así que vamos a orar al Señor para que Él nos dé de su gracia y podamos escuchar su verdad. Amado buen Dios y Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, para poder alabarte, para poder, Señor, también a través de tu palabra conocerte, ser enseñados, Padre. Y Señor, tú sabes cómo son nuestros corazones, tú sabes lo fácil que es para nosotros distraernos, tú sabes los pesos que tenemos ahora en el corazón, Señor, aún pecados o malos pensamientos, y te rogamos, Señor, que en tu misericordia nos des la gracia para poner atención en tu verdad y luchar, Señor, para escucharla. Y Señor, que nos des también un corazón sincero y nos guardes de la hipocresía y podamos, frente a lo que nos has revelado y has traído convicción, responder en obediencia. Gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.
A nadie le gusta estar en peligro, ¿no? Pero si hay una lista de peligros, el peligro del que te voy a nombrar hoy es uno de los mayores peligros en una persona. Y el mayor peligro para una persona, escúchalo bien, el mayor peligro para una persona es no conocer verdaderamente quién es Dios. ¿Sí? Ese es el mayor peligro, no conocer a Dios o no entender correctamente quién es Él. Porque todo lo que pasa en nuestras vidas, aquí en la tierra y en la eternidad, depende de lo que pensemos o no pensemos acerca de Dios. Todo pecado, la manera en la que enfrentamos las pruebas, el cómo nosotros huimos a la tentación, nuestra inversión, la manera en cómo vamos a tratar este libro, la manera en cómo vamos a enfrentar el día a día, todo está relacionado con esta pregunta: ¿quién es Dios para ti? ¿Qué es lo que tú conoces de Dios? Ese pensamiento es el más importante de toda tu vida. ¿Quién es Dios? Y nosotros hemos empezado nuestra serie, ¿qué creemos en cuanto a Dios y por qué es importante? Es importante que tú conozcas a Dios, pero no que lo conozcas a tu manera, sino que lo conozcas a la manera de Dios. Y la única forma de conocer a Dios a la manera de Dios es a través del libro que Él nos ha dado, y es su palabra, la Biblia. En la anterior reunión estuvimos hablando acerca de Dios el Padre. Y realmente para mí es un desafío muy grande el hablarte de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es un ser infinito. Y como ser infinito, Él no puede ser conocido plenamente, ¿no? Nunca ninguna persona en el mundo va a poder decir: yo conozco completamente a Dios. Así que yo no puedo en esta predicación hablarte todo en cuanto a lo que Dios el Padre es. O ahora todo lo que implica qué es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Lo que yo te diga solamente va a ser un pequeño eco de su inigualable e inquietante persona. Dios es un ser maravilloso. Nosotros podríamos hablar de Él todo el tiempo. Y cuando hablamos de Dios todo el tiempo, nunca va a haber un momento en donde hayamos hablado todo lo que deberíamos haber hablado de Dios. Siempre va a haber algo nuevo para hablar. Siempre va a haber una verdad en la cual debamos profundizar acerca de este Dios inigualable. O sea, no hay otro como Él. Y una de las cosas que veíamos en cuanto a Dios es el misterio de la Trinidad. Dios es un solo ser, pero que se manifiesta a través de tres personas. Tres en uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios. No los tres son dioses, los tres son Dios. Los tres comparten la misma naturaleza. Los tres son diferentes. Pero el hecho de ser diferentes no quita el hecho de que los tres son Dios. Y los tres comparten un amor y una relación perfecta y amorosa y equilibrada. Ese es nuestro trino Dios. Y yo te contaba que por más que nosotros hagamos el esfuerzo por explicar qué significa la Trinidad, no lo vamos a poder entender concretamente, porque esto es un misterio. Pero lo que sí debemos entender detrás de este misterio es qué es lo que dice Dios acerca del Dios Padre, qué es lo que dice Dios acerca del Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Cuál es la dinámica que hay entre estas tres benditas personas? Y bueno, veíamos que el Padre es el que diseña el plan, es el que toma la iniciativa en los planes eternos. Y lo vemos en la creación y lo vemos también en la salvación del hombre. Él es el que entrega y diseña el plan para el Hijo, y el Hijo es quien lo va a ejecutar. Por eso la Biblia dice que Dios desde la eternidad pasada, Él determinó algo. No fue el Hijo, fue Dios el Padre. Por eso vemos que el Hijo va a ser movido a obedecer al Padre, a escuchar al Padre y a seguir la orden y la instrucción del Padre. El Padre por eso es el que dirige al Hijo. Y entendíamos que cuando el Padre dirige al Hijo, no significa que por esto el Hijo sea menos Dios que el Padre.
Pero veíamos que dentro de la eternidad, Dios es un Dios que abraza el principio de la sujeción. A ninguno de nosotros nos gusta sujetarnos o ponernos bajo la autoridad de otro. Pero realmente Dios es un Dios que abraza también este principio. Dios nos creó para estar sujetos los unos a los otros. No es normal que una persona no se quiera sujetar. Toda persona tiene que estar sujeta a alguien. Una persona que no está sujeta a nadie, que no rinde cuentas a nadie, es una persona muy peligrosa. Porque ni aún Dios ha dejado esto de lado. Él es un Dios que se sujeta. Y por eso vemos al Hijo. Por eso cuando una mujer se sujeta, un hombre se sujeta a su autoridad, está imitando a Jesús, está imitando a Dios, porque es un principio que empezó y ha estado en la eternidad y es abrazado por el Eterno. Veíamos también en la anterior reunión que Dios quiso revelarse a la humanidad de una manera muy especial a través del Hijo. Y es que Dios busca ser el Padre. Y veíamos las características del Padre. Dios es un Padre que corrige, que azota a todo aquel que toma por hijo. Es un Dios que provee para nuestras necesidades, porque Él es el Padre. Es el Padre que consuela y es el Padre también que preserva y rescata a sus hijos. Hoy estaremos hablando de la segunda persona de la Trinidad, de Jesús. Y una de las cosas que debemos entender como iglesia, y quizás no has escuchado mucho, porque acá posiblemente no haya personas que digan esto o piensen esto, y si piensas en esto, estás en un grave problema y en un grave peligro. Hay algunas sectas o religiones que dicen que Jesús no es Dios. Es un ser divino, pero no es Dios. Es alguien como el arcángel Miguel, pero no es Dios. Y eso es una herejía. Eso es una herejía. Porque la Biblia afirma que Jesús también es Dios. No es una parte de Dios. No tiene una apariencia de Dios. No, Él es 100% Dios. Miren, revisemos algunos versículos. Ahí en Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Aquí vemos que Jesús es el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba con Dios y era Dios. Jesús es Dios. Vamos ahí a Juan, capítulo 8, versículos 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Jesús no empezó a existir en ese momento, ahí en Jerusalén, en donde leemos esta porción. Jesús existió antes, no hubo un momento en el que Él fuera, porque Él siempre fue, porque a Dios nadie lo creó. Él no vino de un papá y de una mamá. No hay el origen de Dios. Dios es el origen mismo. Entonces acá Jesús dice, antes de que existiese Abraham, el padre de la fe de los judíos, yo soy. Y este título de yo soy es el mismo título con el cual Moisés, cuando fue a hablar al pueblo ahí que estaba en Egipto, dijo, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y este concepto de yo soy tiene que ver con el Dios que se autosustenta, el Dios autosuficiente, ¿sí? El que no necesita de nadie. Así que Jesús está afirmando acá que Él no es un ser divino como los ángeles, que Él es Dios. Él es Dios. Miren, vamos ahí a Filipenses, capítulo 2. Versículos 5 al 6. Haya pues, dice en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Acá afirma el apóstol Pablo que él era igual a Dios. Era igual a Dios. No dice semejante, dice igual a Dios. Una cosa es semejante y otra cosa es igual. Igual significa en la misma posición, de la misma naturaleza. ¿Sí? Y vamos ahí a un versículo más en Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Dice ahí el apóstol Pablo, porque en él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, plenamente Jesús es Dios. En su humanidad, la divinidad está completamente abrazada en la persona de Jesús. No es una parte divina, completamente Dios. Completamente Dios. Y si Jesús es Dios, entonces la pregunta es, ¿qué podemos decir del Hijo? No nos va a alcanzar el tiempo para decir todo lo que es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Pero hoy vamos a ver 3 aspectos en cuanto al Hijo. Jesús, el Hijo perfecto, Jesús, el Redentor perfecto, y Jesús, el abogado y el intercesor perfecto. ¿Sí? Podemos hablar del Rey perfecto, ¿no es cierto? Hay tanto para hablar de Jesús y de Dios que nunca vamos a poder hablar de todo. Pero hoy por el tiempo vamos a ver estos 3 aspectos de Jesús. Jesús es Dios y por eso Él es el Hijo perfecto. Todos los padres amamos con locura a nuestros hijos, por lo general. Pero sabemos que ninguno de nuestros hijos es perfecto. O tu hijo es perfecto. Puede ser que a veces tú lo veas perfecto, pero en lo más profundo de tu corazón vos sabes que no es perfecto. Y lo sabemos porque todos nuestros hijos son pecadores. Nuestros hijos nos han dado muchas alegrías, pero también a muchos de ustedes sus hijos les han sacado canas verdes. Las mías son chiquitas, pero muchos dicen, me ha sacado canas verdes. Una manera de decir, mi hijo ha hecho tantas cosas feas que de la ira me han brotado raíces verdes del cabello, ¿no es cierto? Y a veces uno también ve a una persona y dice, mira todas las canas que mi hijo me ha hecho salir, ¿no? Así que ninguno de nosotros tenemos hijos que son perfectos y nuestros hijos de vez en cuando nos hacen renegar. ¿Sí? A veces tú ves a tu hijo, a ese ser, ¿sí? Fruto del amor, ahí acostado, vos dices, mi hijo solamente es lindo cuando duerme. Cuando se levanta ya no es tan lindo, ¿no? Porque me hace renegar. Pero allí en Mateo, cuando el padre mira al hijo, ¿cómo se expresa el padre del hijo? ¿Cómo ve el padre a Jesús? ¿Qué le produce al padre ver a su hijo? Mira, vamos ahí a Mateo, capítulo 3, versículo 17. Vemos aquí que Jesús está siendo bautizado, ahí empieza su ministerio. Juan se oponía a bautizarlo, pero Jesús le dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Y ahí en el versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, la voz del Padre, que decía, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo único, ¿sí? En quien tengo complacencia, ¿sí? Esta palabra complacencia tiene que ver con deleite, con placer. Dios estaba diciendo, este es mi Hijo en el que se goza mi alma, en el que hallo placer y deleite. Y la pregunta es, ¿por qué Dios el Padre se expresa de esta manera en relación al Hijo?
Bueno, es por la esencia misma del Hijo en relación al corazón que el Hijo tenía por su Padre. Jesús era alguien que amaba y se deleitaba en el Padre. Y este amor y este deleite en el Padre llevaba a Jesús específicamente a 3 cosas. La primera era a imitar al Padre. Jesús era un hijo que lo que escuchaba y veía del Padre, lo que el Padre hacía, Jesús también lo hacía de manera perfecta. Todo lo que el Padre era, el Hijo lo quería imitar. A mí me llamaba la atención que lo fui a visitar al Audi y estaba ahí el Esteban, ¿no es cierto? Hoy estaba arreglando y el Esteban estaba con todas las herramientas. Él no sabía qué hacía, pero él estaba imitando a su papá, ¿no es cierto? Porque papá estaba arreglando. Y si te ha pasado a ti como papá, es común que esto suceda. Vos haces algo y tu hijo también lo quiere hacer. Cuenta la historia que había un niño, ¿no es cierto?, que su papá se estaba poniendo un líquido en la nariz y el hijo encontró un día la gotita y pensaba que era el líquido de su papá y también se puso, pero era la gotita. Así que le quedó pegada la nariz, ¿no es cierto? Gracias a Dios la mamá decía que no se ponía a mi esposo en los ojos la medicina, ¿no? Así que los niños imitan a sus padres, ¿sí? Pero cuando Jesús imitaba a su Padre, Él lo imitaba de manera perfecta. Él lo imitaba de manera completa. Porque a veces tú le dices a tus hijos, ¿cómo me gustaría que no solo me imites en lo malo, sino en lo bueno? Pero Jesús no. Él imitaba a su Padre en todo lo bueno de manera completa y perfecta. Mirá ahí en Juan, capítulo 14, versículo del 8 al 9, vemos una realidad con respecto a cómo Jesús imitaba a su Padre de tal manera que cuando a él le preguntaron, cuando a él le dijeron esto, Jesús, muéstrame al Padre y nos basta, Jesús va a responder algo. Mirá, ahí en Juan capítulo 14, versículos 8 al 9, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Falta algo, Jesús, para que nosotros estemos completamente gozosos. Una sola cosa. Jesús le dijo en el versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Felipe, no necesitas ver al Padre, porque el que me ve a mí, ha visto al Padre. Pero Jesús no estaba diciendo esto porque Él era el Padre, sino que Él era un hijo que imitaba de manera perfecta al Padre. Por eso, el que quiera conocer al Padre, tiene que conocer a Jesús. Porque Jesús dijo... Y Jesús hizo lo que exactamente el Padre diría y haría el Padre. Así que Jesús imitaba al Padre. Lo segundo, Jesús era el Hijo perfecto porque Él obedecía al Padre. Obedecía al Padre. Mira, vamos ahí a Juan 12, 49. Y vamos a leer desde el 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, dice, ve al que me envió. Jesús imita al Padre. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús es la luz perfecta porque Él ayuda a los que están en tinieblas a salir de ella. Versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mira lo que dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús obedecía al Padre en todo. Y la obediencia de Jesús era perfecta y completa, aun cuando obedecer al Padre
iba a ser perjudicial para él, o iba a ser crítico para él. Y esto lo vemos en dos cuadros, el cuadro del desierto y el cuadro de Getsemaní. Allí en el cuadro del desierto vemos que el Espíritu lleva a Jesús al desierto para estar 40 días y 40 noches allí. Y apareció el tentador y le dijo: convierte las piedras en pan si eres hijo de Dios. La pregunta es, ¿por qué Jesús se negó a convertir las piedras en pan? Bueno, porque el Padre no le dijo que haga eso. Jesús estaba dispuesto a morir de hambre que a desobedecer a su Padre, porque Él era el Hijo que obedecía perfectamente, porque el Hijo es Dios. Y en Getsemaní, ¿qué dijo Jesús? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús no es que estaba pensando en no ir a la cruz, sino ese momento tan terrible cuando el Padre que iba a poner el pecado de todos nosotros sobre Él, iba a darle las espaldas. Así que Jesús obedecía perfectamente al Padre. Él era el Hijo perfecto. También porque Él buscaba la gloria del Padre. Mira, vamos ahí a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 49 al 50. La palabra del Señor dice: respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Jesús está hablando con personas incrédulas, judíos, que no creían a la revelación que Dios estaba haciendo por medio de Él. Y en el versículo 50 Jesús dice: pero yo no busco mi gloria. Y en el versículo 49 dice: antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, y hay quien la busca y juzga. Jesús dice: yo honro al Padre y yo no estoy buscando mi gloria. Jesús, como Hijo perfecto, Él quería que su Padre sea honrado, alabado y recordado. Para Jesús no había una meta más grande que esta. Todo lo que Jesús hacía era dominado y gobernado por este pensamiento: que mi Padre sea admirado, que mi Padre sea honrado, que mi Padre sea reconocido, que mi Padre sea lo que la gente recuerde. Jesús vino a dejar la huella de la imagen del Padre, y por eso buscaba la gloria del Padre, la honra del Padre. ¿Se acuerdan cuando vino a Getsemaní? Ahí Pedrito sacó la espada e iba a atacar a los que venían a arrestar a Jesús. Y Jesús le dijo: no lo hagas. ¿Acaso no crees que yo puedo orar en este momento a mi Padre y Él no enviaría ayuda? Pero ¿cómo se cumpliría la palabra del Padre? ¿Cómo se cumpliría la palabra de Dios? A Jesús le importaba mucho que lo que había dicho el Padre se cumpla como el Padre lo había dicho, porque Él buscaba la gloria del Padre. En este momento uno pensaría: bueno, ¿por qué es importante que yo pueda entender que Jesús es el Hijo perfecto? Bueno, ahí en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hoy en el mundo hay muchas personas que dicen ser hijas de Dios. Es más, nosotros, la anterior reunión hablamos de que nosotros no creemos esta doctrina del universalismo paternal de Dios. Nosotros no creemos que toda persona en el mundo es hija de Dios. Eso es una mentira. No todos son hijos de Dios, sino solo aquellos que han puesto su fe en la persona de Cristo. Y Cristo, por ser el Hijo perfecto de Dios, nos ha dado ejemplo para que nosotros, de la manera en que Él
se manejó delante del Padre, nosotros la imitemos. Jesús quiere que nosotros también seamos hijos perfectos, como Él es un hijo perfecto. Mira, leamos ahí en Primera de Pedro 2:21. Dice ahí el apóstol, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús lidió con el sufrimiento de una manera, y acá los hermanos tenían que lidiar con el sufrimiento. Y Pedro está llamando a estos hermanos, en medio del padecimiento, a imitar los pasos de Jesús. Porque Jesús, el Salvador, nos ha dado una manera única de saber cómo debemos comportarnos delante del Padre. Y es que así como Él buscaba obedecer al Padre, nosotros también busquemos obedecer al Padre. Así como Él buscaba la gloria del Padre, nosotros también busquemos la gloria del Padre. Así como Él imitaba al Padre, nosotros también imitemos al Padre. Cuando eres hijo de Dios, vas a buscar hacer lo mismo que hacía el Hijo perfecto de Dios. ¿Por qué vas a hacer esto? Bueno, porque Dios va a poner en ti el querer como el hacer para que se haga su voluntad. Y la pregunta que uno valdría hacerse en esta mañana con respecto a esta realidad, y es que si Jesús era el Hijo perfecto de Dios, entonces yo debo de imitar a este Hijo en cómo Él se comporta con su Padre. ¿A quién estás buscando, por ejemplo, imitar en tu vida? ¿A quién estás buscando imitar? ¿A quién te quieres parecer? Como creyente, tú no deberías buscar ningún modelo para parecerte, sino al Padre. Tú deberías querer ser como el Padre. Y para ser como el Padre, solamente tendrías que mirar la vida de Jesús. ¿Estás buscando ser santo como Dios, misericordioso como Dios, paciente como Dios, justo como Dios, generoso como Dios? Porque Cristo nos ha dicho que nosotros debemos seguir sus pisadas, por eso somos discípulos. Así como Él imitaba al Padre, nosotros tenemos que imitarlo. ¿Cuál es el objetivo de tu vida acá en la tierra? Sabes, a medida que pase los años, cada vez más los creyentes se van a enfriar en su amor por Dios y por otros. Hoy hay muchos creyentes que tenemos metas que no son metas piadosas o bíblicas. Si tú pones a un creyente y a un incrédulo y conversas con los dos, te vas a dar cuenta que hoy ya no hay muchas diferencias. Que hoy lo mismo que busca el incrédulo es lo mismo que busca el creyente. Que hoy lo mismo que el creyente, que el mundo busca ser, el creyente también está buscando eso mismo ser. Por eso no es de admirarnos que hoy en muchas congregaciones más parezca el mundo que una iglesia. Porque ahora la iglesia se está metiendo al mundo. Ahora los creyentes quieren ser más como el mundo que como el Hijo fue y es delante del Padre. ¿Sabes? Un día le preguntaron a cierto niño, ¿por qué no robas? ¿Por qué no robas?, le preguntaron a este niño. Y este niño respondió, porque me dolería que mi padre llore por lo que he hecho y me dolería que hablen mal de él por mi causa. Este niño dice, yo no voy a robar, porque si yo robo, esto le dolería a mi padre. Si yo robo, eso arruinaría la reputación de mi padre. ¿Qué va a decir la gente de mi padre? ¿Sabes? Muchos de nosotros, ¿qué pasaría si tú y yo tuviéramos el corazón que tiene este niño? Habrían pecados que no permitiríamos en nuestra vida. Porque tú dirías, si yo caigo en este pecado, ¿qué va a decir mi padre? A mi padre le va a doler esto. ¿Qué va a decir la gente de mi padre si yo sigo en este pecado? Cuando tú y yo tomamos decisiones, si tuviéramos el corazón de este niño, diríamos, ¿qué le va a gustar a mi padre? ¿Qué es lo que más le va a gustar a él?
Si tomáramos decisiones diríamos de qué manera esta decisión no va a honrar al Padre, no va a mostrar al Padre. Pero muchos de nosotros, si somos sinceros, no nos importa. Cuando tomamos decisiones solo pensamos cuánto voy a ganar, voy a estar cómodo, voy a estar feliz, se van a cumplir mis sueños, pero no nos importa ya el Padre, porque hemos perdido de vista el hecho de que nosotros también debemos imitar el comportamiento del Hijo. Y Él nos ha mostrado cómo ser buenos hijos delante del Padre. Cristo vino a revelar al Padre, pero Cristo vino para que nosotros imitemos la manera en cómo debemos comportarnos delante del Padre. Así que Jesús es Dios, y como es Dios, es el Hijo perfecto. Segundo, Jesús es el Redentor perfecto. Cuando tú lees el Génesis, vemos que algo oscuro, algo sumamente trágico sucedió. Y es que cuando Adán y Eva tomaron del fruto del conocimiento del bien y del mal, ellos en ese momento cayeron al lugar más profundo del que se puede llegar a caer. O sea, ningún ser humano va a caer de la manera que Adán y Eva cayeron en ese momento. Y desde ese momento, toda la humanidad quedó partida, quebrada y herida. ¿Se acuerdan cuando en algún momento en las noticias habían unos chilenos que quedaron atrapados? ¿Sí? Ellos no podían salir de allí. Estaban en lo más profundo. Y si nadie los rescataba, su fin iba a ser muy trágico. Iban todos a morir. De la misma manera, la raza humana quedó caída y condenada a la maldición. Tú tienes que entender hoy, y sabes que es muy difícil que nosotros guardemos esto, porque nuestros corazones pareciera que olvidan. Todo lo que pasa hoy en la tierra pasa por causa de esta gran caída. No deberíamos preguntar por qué nos enfermamos, porque la respuesta es porque hay una maldición. ¿Por qué nos peleamos los unos a los otros? Bueno, porque hay una maldición. ¿Por qué en este mundo no podemos estar en paz? Bueno, porque este mundo está bajo una maldición. Este mundo está quebrado. Este mundo no tiene nada bueno que ofrecer a la humanidad porque está completamente destruido. Y se necesita que alguien lo rescate. Cuando Adán y Eva cayeron, hubo una deuda que se generó. Los que han estado endeudados saben que tener una deuda es terrible. Y cuando uno está endeudado, uno quiere pagar esa deuda para poder estar tranquilo. La humanidad necesitaba a alguien que pague esa deuda. Esa deuda que se había generado entre Dios y los hombres. Y era una deuda prácticamente impagable. Pero, ¿hay la posibilidad de que alguien pague esta deuda? Sí, pero esta persona tenía que cumplir 3 requisitos. El primer requisito es que si alguien quería rescatar a la humanidad, primero tenía que ser un ser humano. Porque un humano pecó y un humano tenía que pagar la deuda. Necesitamos, si tenemos un deudor humano, necesitamos alguien que pague y sea humano. Lo segundo, si alguien podía rescatar a la humanidad, este Redentor tenía que ser perfecto, tenía que cumplir perfectamente la ley de Dios, no solamente de manera externa, sino de manera interna. No solamente durante una etapa de su vida, sino durante todas las etapas de su vida. No solamente de una manera constante, sino de una manera completa. Tenía que ser alguien obediente, perfecto a la ley de Dios. No pecar nunca para poder pagar esta deuda. Y tercero, este Redentor humano debía ser capaz de hacer un pago eterno. Estos eran los 3 requisitos para sacar a la humanidad del hoyo. Tenía que ser un humano, y este humano tenía que ser perfecto en el cumplimiento de la ley, pero tenía que ser alguien que pueda ofrecer un pago eterno. La única persona que cumple estas 3 características o requisitos es Jesús. Jesús es el perfecto Redentor y rescatador de la humanidad. Miremos ahí. Jesús es el perfecto Redentor porque Él es humano. Vamos ahí a Lucas. Capítulo 1, versículos
31 al 35. Ahí la palabra del Señor dice, cuando se le aparece a María para anunciarle de la buena voluntad de Dios para con los hombres, María le pregunta al ángel en el versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Porque le había sido anunciado que iba a nacer, ahí en el versículo 32, alguien que será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces María pregunta, ¿cómo va a suceder esto? Yo no conozco varón. ¿Sí? Y en el versículo 35 el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces Jesús, vemos acá que Él es humano. Él es humano. Si una persona niega la humanidad de Cristo, está yendo en contra de la verdad de Dios. Porque si Él iba a ser el que nos rescatara de la maldición, no podía hacerlo sino a través de un cuerpo, sino a través de una condición, y es hacerse humano. Hacerse humano. Es tomar una forma que Él nunca había tenido sobre sí, porque Dios es espíritu. Por eso en Filipenses, cuando habla de que Cristo se despojó, no es que Cristo se sacó algo, sino que Cristo puso algo, Dios puso algo que antes no estaba, y es ser revestido de humanidad, pero de manera completa. Jesús tuvo alma y espíritu humanos como tú y como yo. Jesús sudó como tú y como yo. Él tuvo hambre como tú y como yo. Él sufrió la soledad como tú y como yo. Él sintió el ataque, la burla, como tú y como yo, porque Él es humano. Por eso ahí en Hebreos dice que Él te puede entender cuando tú estás pasando por todas las dificultades, porque Él las vivió todas, pero sin pecar, porque Él es humano. Él es humano. Vemos también ahí, miren, que Jesús es el Redentor perfecto, porque Él cumplió perfectamente la ley. Miren, vayamos ahí a 1 de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22. Al 23, dice, el cual, hablando de Jesús, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Acá dice Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús también ahí afirmó, en Mateo, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino que yo he venido para cumplir. Jesús vino a cumplir la ley. Y Él es el único hombre que pudo cumplir fielmente toda la ley de Dios. No hay ningún ser humano sobre la tierra que nunca pueda decir lo que se dijo de Jesús, que Él nunca pecó y que no se halló engaño en su boca. Todos nosotros somos culpables de ser engañadores o de haber mentido, y todos somos culpables de haber quebrado la ley de Dios, no solo de forma externa, sino de forma interna. Porque Jesucristo no solo la cumplió de forma externa, Jesús la cumplió de forma interna, en su corazón. Porque uno puede pecar en la mente y no pecar en el cuerpo, pero Jesús no pecó nunca con el cuerpo y nunca pecó con el espíritu ni con la mente, ni con su alma, porque Él era, es y será perfecto, ¿no es cierto? Y Jesús es el Redentor perfecto porque es Dios mismo. Mirá ahí en Juan 19:30.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús, cuando pronunció consumado es, la deuda ha sido cancelada, que es lo que significa, estaba diciendo, hecho está, el pago está realizado. ¿Por qué Jesús puede tener seguridad de que el pago fue realizado? Bueno, porque Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Jesús habló de que Él era el que podía ofrecer vida eterna. A la samaritana, ¿qué le dijo? Si tuvieres del agua que yo tengo, no volverás a tener sed jamás. Porque Jesús ofrece vida eterna. Yo soy la vida, dijo Jesús. No solamente podía dar vida, sino que Él era la fuente de vida. Porque Él es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque Él es Dios. Así que Jesús es el Redentor perfecto, el rescatador perfecto, porque Él es humano, Él es perfecto y Él es Dios. Y este hecho de que Jesús sea nuestro Redentor es fascinante, porque Jesús nos va a redimir o a rescatar de tres cosas: de Satanás, del pecado y de la muerte. Jesús dijo, hablando de la muerte: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el Redentor perfecto. Un día, por causa de ese Redentor perfecto, nosotros nos levantaremos de los muertos. No debemos tener temor de la muerte. La muerte es solo irnos a dormir y un día nos va a levantar nuestro Salvador. La imagen es esta. En algún momento vos hiciste algo en la madrugada, querías tener preparado algo para tus hijos, ¿no es cierto? Y vos le decías a tus hijos: vayan a dormir, y cuando se levanten estarán los regalos. Jesús vino a librarnos del temor bárbaro que le tenemos a la muerte. Jesús, cuando la hija de Jairo estaba muerta, todos lloraban por ella, y Jesús dijo: ella no está muerta, sino que duerme. Porque Jesús sabe que un día se levantarán, unos para muerte y otros para condenación eterna. Por eso tenemos un Redentor perfecto. Él venció la muerte, nosotros también la vamos a vencer. Cuando un hermano muere, tenemos que decir: está durmiendo. Y un día el Señor le levantará y no volverá a dormir nunca más, porque la muerte no va a existir nunca más. Y eso trae consuelo a nuestras almas. Eso debe traer alegría a nuestras almas. La muerte no es un punto y aparte, es solamente una coma, porque un día seguiremos. Jesús también nos redimió del poder del pecado. Miren, vamos ahí a Romanos 6, capítulo 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14. Mira lo que enseña Pablo. Dice: no reine o no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o deseos, ¿no? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará, o sea, no se levantará para gobernarlos de nuevo, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La belleza de un cristiano está relacionada en la libertad que tiene para vivir una vida justa que agrade a Dios y bendiga a los demás. Dios te ha redimido también en ese sentido. ¿Sabes? No hay hombre en el mundo que pueda pelear y ganar frente al pecado. No hay hombre en el mundo o mujer en el mundo que frente a la tentación no ceda y no caiga. No lo hay. Todos somos esclavos del pecado, sin este Redentor. Si el pecado golpea a la puerta, nosotros le podemos abrir al pecado una y otra vez. Si el pecado es alguien que siempre nos hace daño, ¿viste cuando tú te acercas a un niño y le dices: ¿pero para qué? Yo me acuerdo de mi mamá que le decía a alguien, le decía: ¿pero por qué sigues estando con esta persona? Le decía, con este amigo, si siempre que estás con este amigo te pega. Y la persona decía: no sé, porque era un niño.
Y a veces uno le pregunta a una persona, pero escucha, este pecado te está dañando a ti, este pecado te está dañando a tu familia, este pecado ofende a Dios, ¿por qué lo sigues haciendo? Y la persona dice, no sé. Y está bien que digas no sé, porque ese no sé no significa que no es que no sabes, es que no puedes salir de donde estás. Ningún ser humano puede salir del pozo del pecado, ninguno. Estos chilenos que estaban metidos en lo más profundo no podían salir. La respuesta tenía que venir de arriba. Si la respuesta no venía de arriba, ellos iban a morir allá abajo. La respuesta para ser libre del pecado vino de arriba. Y esa persona es Jesús. Y Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestros miembros. ¿Sabes? Es tan triste hoy ver a creyentes que siguen utilizando los miembros de su cuerpo para adorar al pecado, para adorar algo que no es Dios. ¿Sabes? Estábamos hablando en la semana, y a veces hablamos con personas que están también involucradas en la vida de iglesia, y decimos, ¿por qué al creyente le cuesta tanto servir a Dios? ¿Por qué al creyente le cuesta tanto luchar con el pecado? Y es porque hemos olvidado que hoy tenemos el poder en Cristo para que el pecado ya no reine más en nuestros miembros. ¿Sabes? Hay creyentes que dicen, Diego, yo ya no hago lo malo que antes hacía. Pero ¿sabes? Jesús no te salvó para que vos dejes de hacer lo malo solamente. Jesús te salvó para que tú también empieces a caminar en lo bueno. Tu vida debe de bendecir al Señor. Tu vida debe ser una oportunidad de servicio para otros. Así debe funcionar tu vida como creyente. ¿Sabes? Me encanta porque un día en cierta iglesia estaban buscando un púlpito, ¿no es cierto? Y no encontraban. Así que alguien dijo, lo único que tengo es este bar. ¿Saben lo que es un bar de pino, no? Donde se ponen las botellas, las copitas acá arriba. Así que no había otra cosa. Así que dijeron, bueno, vamos a hacer algo con este bar. Así que le cortaron acá, le cortaron acá, le cortaron acá y lo pusieron ahí, ¿no es cierto?, para que desde ahí se predicara la verdad. En ese bar, ¿cuántos habrán ahí tomado? ¿Cuántos habrán hecho cosas sucias? ¿No? Ese bar estaba manchado, ¿no? No servía para algo santo. Pero lo tomaron para algo santo. Porque cambió de dueño. Y si cambió de dueño, el dueño ahora lo corta y lo pone para un propósito diferente. Bueno, cuando tú dices que Dios es tu Dios, eso significa que Él te va a redimir del pecado y te está redimiendo del pecado. Imagínate si tú eres ese bar de pino y nosotros seguimos viendo que sigue estando el vinito, la copita, que siguen sucediendo cosas ahí malas y extrañas. Y me dices, qué raro ese bar. Se supone que ahora cambió de dueño, ya no debería funcionar de esa manera. Ahora debería ser un púlpito desde donde las personas puedan ver la verdad y escuchar la verdad. ¿Sabes? Una de las peores cosas que hoy está pasando es que el mundo ve al creyente. El mundo ve al creyente y dice lo siguiente. Mirá, yo soy mejor cristiano que tú y vas a la iglesia. Y claro, porque el creyente debería reflejar la verdad. Su comportamiento debería reflejarlo. Entonces la persona del mundo dice, yo estoy mejor que vos, yo me comporto mejor que vos. Pero cuando tú eres ese hombre y esa mujer que ha sido redimido, entonces vas a incomodarle a la gente del mundo. Porque yo te digo que la gente en el mundo está esperando ver una verdadera fe. Pero muchos de nosotros somos como... ¿Vieron esas lucecitas de Navidad? ¿Viste esas que se prenden y se apagan? Somos luces titilantes. Nos prendemos, nos apagamos. Nos prendemos, nos apagamos. Entonces el mundo dice, prendido, apagado. Prendido, apagado. El mundo no sabe si estás de este lado o si estás del otro lado. Una vez eres un púlpito desde donde se predica la verdad y otra eres un bar donde todos pecan. O eres un bar desde donde se está
desarrollando y floreciendo la iniquidad. Entonces, Jesús es el Redentor que vino a salvarnos, no solo de la muerte, sino del pecado, pero también nos vino a redimir de nuestro enemigo, y es el mismo diablo. Mira, vayamos ahí un ratito a Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Satanás, cuando una persona no le pertenece a Cristo, se convierte en un títere. ¿Qué hace un titiritero? Y hace que el títere haga lo que él quiere. Porque está sujeto ¿a qué? A cuerdas. Bueno, sin Cristo nosotros éramos títeres del diablo, para hacer un montón de cosas feas a otros. Porque muchos de nosotros, sin Cristo, lo que hacemos es dañar a otros, de muchas maneras. Pero cuando Cristo aparece en la escena de tu vida, Él te redime cortando todas esas cuerdas que utilizaba el enemigo, ¿para qué? Para hacer lo que Él quería. Entonces ahora ya no están más esas cuerdas. Entonces ahora eres libre. Por eso lo peor que puede hacer un creyente es decir pequé porque el enemigo. Hay creyentes que piensan que el enemigo es el diablo. Sí es un enemigo, pero realmente los creyentes cuando hablamos de Satanás como enemigo es como él me obligó a hacerlo. ¿Viste cuando vos le dices a tu hijo, ustedes no tenían que agarrar las galletitas, ¿por qué las agarraron? Y porque mi hermano las dejó ahí. No, tu hermano, ¿qué hiciste tú? Nosotros no podemos culpar al diablo porque ya hay un Redentor. Hay un Redentor que nos cortó las cuerdas que nos ataban y nos llevaban a que Él mueva nuestras vidas de la manera que Él quiere. Ahora ya no, porque hay un Redentor. Hay un Redentor. Hay un Redentor. Te hago algunas preguntitas. Si los miembros de tu cuerpo pudieran hablar, ¿a quién dirían los miembros de tu cuerpo que están sirviendo? Si tu mano hablara, ¿a quién diría que está sirviendo tu mano? Si tu lengua hablara, ¿a quién diría que está sirviendo tu lengua? Si tus ojos hablaran, ¿a quién dirían tus ojos que están sirviendo? ¿Podrías decir que tus ojos miran lo recto, que tu lengua habla verdad, que tus pies están realmente enfocados en la justicia? ¿Qué pecado está reinando en tu vida? ¿La gente puede ver las obras del diablo, que las obras del diablo se han deshecho en tu vida? ¿El diablo puede seguir usándote para sus propósitos? Bueno, Jesús es el Redentor perfecto, y si es el Redentor perfecto, somos libres de la muerte, del pecado y del diablo. Es muy importante que entiendas esto. Y por último, Jesús no solo es el Hijo perfecto, el Redentor perfecto, sino que Jesús es el abogado y el intercesor perfecto. ¿Sabes? Una de las cosas que me llama la atención es esto. Cuando un creyente cae en pecado, o un creyente peca, los que no son creyentes dicen, pero si es creyente, ¿cómo pudo haber caído? O si tú también eres creyente, dices, pero ¿por qué caí si yo soy creyente? El pastor predicó que el pecado no tiene que reinar en mi cuerpo, pero yo me di cuenta que me controló un deseo pecaminoso y terminé pecando. ¿Y ahora qué hago? ¿Será que soy salvo? Y uno empieza a tener preguntas como estas. Porque cuando uno peca y uno es creyente, a uno le duele el pecado. Y uno se puede poner muy triste, y uno se puede hasta frustrar. Pero ¿sabes? La Biblia dice que nosotros tenemos un abogado e intercesor perfecto. Mirá, vamos allá a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
¿sí? Un creyente, escucha, un creyente es pecador, pero un creyente no practica el pecado. ¿Se entiende la diferencia? El pecado en un creyente es un accidente que tú vas a lamentar. ¿Viste cuando vos te chocás con el auto? Vos dices, no, ¿por qué caminé por acá? ¿Por qué no hice caso? Y a ti te duele porque chocaste tu auto, ¿no es cierto? Y hay un montón de cosas que van a suceder por eso. Pero cuando vos te chocás con el auto, no estás, qué bueno que me choqué el auto. Sí, yo sabía que esta iba a ser la mejor chocada. No. Bueno, un creyente no mira el pecado de esa manera. Cuando un creyente peca, no está diciendo, qué rico, qué bueno que pude hacerlo. A un creyente le duele el pecado, le duele mucho. El creyente va a pecar, vamos a pecar, hermanos. Pero en el creyente el pecado no es una práctica, es un accidente. Tú no planificas los accidentes. ¿Cuándo me voy a accidentar esta semana en el auto? Jueves. Sí. En la avenida en Schubert me voy a accidentar. Sí. Justo al frente de los chinos, ahí. Nadie planifica el pecado. Un creyente no lo planifica. ¿Sí? Entonces, el creyente no practica el pecado, no lo planifica. Pero en el creyente es un accidente. Así que Juan dice, y si alguno hubiere pecado, si hay la posibilidad de que alguien haya cometido esto delante de Dios, de que haya transgredido algún mandamiento, que haya ofendido a alguien, que haya pecado, mira qué hermoso esto, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí? Esta palabra abogado tiene que ver con una persona que legalmente representa a otra delante de un juicio, para defenderlo. Eso es lo que es un abogado. Cuando vos eres acusado de un delito, te van a dar un abogado o vas a buscar un abogado y le vas a pagar a un abogado. ¿Y cuál es la tarea del abogado? Defenderte a toda costa. Por eso vos les vas a pagar. ¿Sí? Entonces, por eso cuando alguien comete un crimen muy grande y hay muchas evidencias de que eres culpable, ¿qué van a contratar? El mejor de los abogados para que te defienda. Y acá dice que cuando nosotros pecamos tenemos un abogado, alguien que nos representa delante del Padre para defendernos. Para defendernos. Y mira lo que dice de este juez, abogado, y este abogado va a ser perfecto. ¿Sabes por qué es un abogado perfecto? Porque dice acá Jesucristo el justo. Imagínate qué abogado tenemos. Jesucristo el justo. ¿Y por qué pusieron Jesucristo el justo? Bueno, porque este abogado es perfecto en su vida moral. No hay nada en este abogado que alguien pueda agarrar para decir, este abogado ha pecado o ha transgredido la ley. O sea, este abogado va a representarte delante del Padre, entendiendo que este abogado nunca ha pecado contra esa ley contra la cual tú sí has pecado. Y la pregunta del millón es esta. Yo me preguntaba, ¿no? Imagínate, a ver, si vos cometiste un crimen y tienes las grabaciones de que vos lo cometiste, tienes a 20 testigos de que vos lo cometiste, imagínate qué abogado vas a tener que conseguirte, ¿no? Y este abogado no creo que va a poder delante del juez ayudarte para que vos salgas libre y no vayas a prisión. Lo que quizás pueda hacer es ayudarte a reducir la condena, pero no te va a poder sacar. Pero sabes que Jesucristo es un abogado tan perfecto que cuando Él te defiende delante del Padre, tú vas a salir inocente. Imagínate esto. Si hay una persona en el mundo indefendible, somos nosotros. ¿Se entiende el término indefendible? Tú sos una persona indefendible tanto como lo soy yo. Tenemos todos los cargos. O sea, si Dios tuviera cámaras y pruebas, tenemos pruebas y cámaras como para que ni siquiera nos presentemos en el juicio. Es más, ¿para qué contratar a un abogado? Somos indefendibles. Pero dice acá el apóstol Juan que este abogado es perfecto, que este abogado te defiende, pero puedes tener tanta confianza en que aún si eres indefendible, este abogado no solo te va a defender,
sino que delante del juez, que es el Padre, tú vas a salir inocente. Y vos dicen, no entiendo nada. No, sí entiendes. Lo que no entiendes es cómo puede hacer esto Jesús. Primero, porque Él es justo, pero segundo, por lo que nos dice Juan en el versículo 3. Y en esto, el 3. El 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Bueno, la segunda razón es por lo que este abogado hizo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Bueno, ahí el autor dice que Jesús es la propiciación, no solamente de nuestros pecados, sino los pecados de todo el mundo. La palabra propiciación significa aplacar la ira, ¿sí? Aplacar la ira. Cuando algo está encendido, hecho fuego, ¿qué echas? Agua. ¿Para qué echas agua? Para que se apague. Entonces, la ira de Dios estaba encendida ¿contra quién? Contra tú, contra mí, contra todos nosotros, porque todos éramos ¿qué? Pecadores. Esa ira estaba a pleno. Pero cuando Jesús muere, es como un camión grande de bomberos que echó toda esa agua en esa ira y la apagó. Jesús hizo eso al morir en la cruz. Él apagó la ira de Dios por medio de su sacrificio. Y como Él apagó, entonces Él puede defender tu causa delante del Padre, pero no por quien tú eres y lo que has hecho, sino por lo que Él es y Él hizo. Porque Jesucristo cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, como dijo cierto autor, cada vez que un creyente peca, Jesús habla delante del Padre y te defiende de esta manera: Padre, ponlo a mi cuenta, mi sacrificio pagó por esto. Cada vez que vos pecas en la corte divina, Jesús dice: no tomes en cuenta, Padre, el pecado de Diego, porque yo pagué por el pecado de Diego, ponlo a mi cuenta, ponlo a mi cuenta, ponlo a mi cuenta. Todo el tiempo Jesús está haciendo eso en la corte del cielo por vos y también por mí. Y sabes, el libro de Hebreos dice que ¿hasta cuándo va a hacer esto Jesús? Vos le puedes pagar los servicios a un abogado por un mes, 2 meses, 1 año. Imagínate pagarle a un abogado que te defienda todo el tiempo mientras vos estés con vida, para que vos no vayas a la cárcel. No tendrías recursos para pagar, pero Jesús es el que te defiende delante del Padre y te va a defender de manera gratuita. ¿Sabes hasta cuándo? La Biblia dice perpetuamente, eternamente. Jesús va a defenderte delante del juez justo que es el Padre. Mira lo que dice ahí en Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Dice acá que Jesús también puede salvar perpetuamente, eternamente, a los que por Él se acercan a Dios. Dice, viviendo siempre, hablando de Jesús, para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo hoy Jesús en el cielo, sentado a la diestra de Dios? Defendiendo e intercediendo delante del Padre por ti, perpetuamente, eternamente. Somos dichosos al tener un Dios que intercede por nosotros de esta manera. ¿Sabes? A mí me encanta esto de los seguros del auto, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo cuando recién compré el auto tenía mucho miedo porque yo decía, no tiene seguro. No lo quiero sacar nunca más. Porque si yo choco, ¿qué va a pasar? Yo no tengo dinero para... Imagínate si, no sé, le choco a alguien y se baja alguien así re enojado, ¿sí? Y me pide el seguro y le digo, no tengo.
fue el pastor, ¿no? ¿Sí? Ahora imagínate qué pasa cuando, porque yo tengo un montón de miedo, tengo mucho miedo del tema de manejar, porque puedo chocarle a alguien, me pueden chocar a mí, puedo atropellar a alguien, puede alguien morir. Entonces alguien me dice, Diego, vos empezaste, necesitas uno contra todo riesgo, ¿sí? Entonces vos vas a preguntar uno contra todo riesgo y sale una monedita, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso hay muchos que dicen, no, lo básico que tengo es responsabilidad social. Así se llama, ¿no? Sí, responsabilidad civil. Pero yo me puse contra todo riesgo. Entonces ahora cuando nos vamos con algún hermano, yo digo, qué bueno es saber que nos podemos chocar. Sí. Qué bueno es saber. Ahora, yo no planeo, yo no salgo con este pensamiento cuando voy con Rubén ahí a GC los martes. Qué bueno que nos choquemos. No, pero ¿sabes qué lindo es salir en el auto sabiendo que si pasa algo, el seguro lo cubre? ¿Sabes qué es hermoso vivir la vida cristiana? Sabiendo que cuando vos empezás la vida y fallas a Dios y te equivocas, vos no estás alarmado, porque vos sabes que alguien está intercediendo y defendiendo por ti en el cielo y que ya lo cubrió todo. Yo no estoy buscando con el auto chocarme, pero yo sé que si pasa, yo puedo estar tranquilo, porque tengo a alguien que intercede delante de mí y me defiende con el Padre. Y eso es maravilloso en la vida cristiana, porque hay muchos creyentes que luchamos con la culpa. Hay muchos creyentes que pueden estar muy dolidos incluso en este momento, angustiados, avergonzados, con mucho miedo por las cosas que han hecho. Ellos se preguntan, otra vez caí, otra vez ofendí, otra vez fallé. Y eso los lleva a desanimarse, incluso hasta pecar más, porque a un creyente debería dolerle pecar. O hay muchos creyentes que hicieron cosas en su vida antigua y no pueden sentir paz por esto que hicieron. Y quizás hoy tú te encuentres así. Y yo te quiero animar a mirar a Cristo. Yo te quiero animar a ver que Él es el abogado perfecto. Él es el intercesor perfecto. Y hay un concepto muy feo que en unas iglesias, y aún hasta se predica esto, debes perdonarte a ti mismo. ¿Quién sos para perdonarte a ti mismo? Es como que vos estás sucio de barro y te quieres con las manos sucias de barro limpiar a ti mismo. Lo que vos necesitas es perdonarte a ti mismo. Y sabes que hay personas tan orgullosas que piensan que su perdón es más grande que el perdón de Dios. Vos no necesitas perdonarte a ti mismo. Vos necesitas mirar a Jesús y entender que Él es el abogado, el intercesor perfecto que delante del Padre dice, yo pagué por su pecado, Padre, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Y cierro con estas preguntas. ¿Eres alguien que tiene culpa por los errores cometidos y piensa que debe perdonarse a sí mismo? ¿Piensas que debes perdonarte a ti mismo? Bueno, eso es antibíblico. En la Biblia en ninguna parte enseña que vos tienes que hacer esto. La Biblia dice que el único que te puede perdonar es Jesús. El único abogado que tienes es Jesús. Si vos abrís la boca en el cielo, fuiste. Porque no tienes nada en ti, eres indefendible. Si te morís sin ese abogado, estás en graves problemas. ¿Eres de los que una y otra vez trae a la mente lo malo que hizo y te llenas de angustia? Porque hay hermanos que son como, ¿viste esas novelas mexicanas? Me acuerdo que hay una novela que se llamaba Morelia, ¿no? Y Morelia pasaba todos los episodios llorando, llora y llora y llora. Por eso en Ecuador cuando alguien está así le dicen, ya estás de Morelia. Y hay muchos cristianos que somos morelios. Una y otra vez traemos el pecado a nuestra mente. Una y otra vez. Y nos olvidamos de traer a la mente también que hay un abogado perfecto y un intercesor perfecto. ¿Tiendes a sentirte culpable y a sentir que llevas una gran carga? Bueno, tienes un abogado y un intercesor perfecto.
Ven a ese intercesor, recuerda a ese intercesor. Y si tú viniste por primera vez, déjame decirte algo. En Hebreos 9:27 dice lo siguiente: está establecido para que los hombres una sola vez mueran y después de esto vendrá el juicio. Todos nosotros un día vamos a presentarnos delante de Dios. Y la pregunta es, cuando te presentes delante de Dios, ¿quién va a ser tu abogado? ¿Sí? Y para firmar el contrato con el abogado es acá en vida. La pregunta es si tú vas a ser tu abogado o Jesucristo va a ser tu abogado. Si Jesús no es tu abogado, no importa qué hayas hecho, eres indefendible. Lo único que te espera es la condenación eterna. Pero si Cristo es tu abogado, puedes ser la persona más dichosa. Porque cuando te presentes delante del Padre, Jesús va a decir: ponlo a mi cuenta, porque yo cargué su pecado. Y Dios dirá: libre e inocente, por causa de mi Hijo. Y podemos tener entrada libre al cielo. Así que eso les espera a los creyentes. Y si tú aún no estás convencido de esto, voy a animar a poner la mirada en el Salvador, en aquel que es el Hijo perfecto, imítalo. En aquel que es el Redentor perfecto, búscalo. En aquel que es el abogado, el intercesor perfecto, recuérdalo. Así que vamos a ponernos de pie.